Hola, buenos días a todos. Espero que me estéis escuchando bien. Mi nombre es Carlos Cisternas de Fenin y os quería dar la bienvenida en nombre de Cuatro Casas y en el mío propio, y de Fenin, a esta jornada sobre adquisiciones de equipos en el marco del Plan INVEAT. Plan INVEAT, no voy a entreteneros con los detalles porque los conocéis todos mejor que yo, es un plan que probablemente es la mayor inversión de la historia en comprar equipos de alta tecnología de forma agregada en España. Es un plan que se ejecuta a lo largo de 2 años, que está dotado con 800 millones de euros y de los cuales se van a ejecutar 400 en el año 22 y 400 en el año 23. Siendo un plan muy bienvenido, como Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria no podemos menos que decir que es muy bienvenido, tiene también sus limitaciones. Es un plan muy estructurado y muy rígido, con lo que significa que hay una serie de hospitales con una serie de niveles y una serie de bandas tecnológicas a que se pueden adquirir y, digamos, esa estructura es un poco rígida, probablemente en aras de poderlo hacer de forma ágil y también en aras de que esto proviene de los fondos europeos y que tenemos que dar cumplimiento a una serie de normativas europeas para recibir estos fondos adecuadamente. Y el segundo tema, habría muchísimos para hablar, pero para no entreteneros, es que es un marco muy rígido en lo temporal también. Esto tiene que estar acreditado y adjudicado en su totalidad en septiembre del año 23. Y en esta jornada de hoy lo que vamos a hacer es, contando con el apoyo de Cuatro Casas, pues hablaros un poco de lo que sería el proceso de la propia adjudicación, el proceso de cómo se va a poder abordar pues, las alternativas procedimentales para la adquisición de estos bienes, y después hablaremos también de lo que sería la aplicabilidad del tipo de IVA cero, que, como sabéis, para vacunas y test de COVID permanece exento de IVA durante todo el año 22, pero para el tema de los equipos a los que nos estamos refiriendo, que algunos de ellos están beneficiados de esa exención, esto se acaba en el primer semestre del año 22. Siempre tenemos la esperanza de que a lo mejor el gobierno cambie de idea y nos dé una sorpresa y a finales del primer semestre se prolongará en otro semestre, pero no lo sabemos y probablemente, como emana de una normativa europea, no sea muy fácil. Para eso nos van a hablar de estos temas Jorge Robles, que es socio del área de licitación y arbitraje, y Jorge Guerrero, que es socio del área de Derecho Financiero y Tributario de Cuatro Casas. Yo quiero especialmente hoy agradecer a Cuatro Casas. Yo conozco a Jorge Robles desde hace más de 20 años y a la institución que representa, que es Cuatro Casas, y solo puedo decir que durante muchos años ha sido muy satisfactorio. Hemos tenido resultados siempre exitosos en litigios y muchos temas, y os agradecemos mucho a los Jorges y a toda la institución que nos acompañéis hoy y que nos adoctrinéis. Con lo cual os dejo en muy buenas manos y Jorge va a ser la persona que se encargará de hacer la primera parte de esta charla. Cuando tú quieras, Jorge. Una cosa que me olvidaba, perdonad. Se ha habilitado un programa de preguntas y respuestas que está en la parte baja de la pantalla para que, ya les he pedido a los dos Jorges que no consuman el 100% del tiempo, sino que limiten un poquito el tiempo en lo posible para dar un margen para que podáis hacer vuestras preguntas. Ahora sí, Jorge, cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras y por poder contar con Fenin como venimos haciendo desde hace tiempo. Vamos a dedicar, tanto Jorge Guerrero como yo, es un poco complicado el tema de los nombres porque tenemos el mismo nombre de pila, hablaros de algunas cuestiones de las adquisiciones de equipos derivadas del plan INVEAT. Adoctrinar, no vamos a adoctrinar mucho, en algunos casos incluso vamos a compartir quizá dudas o sugerir posibles soluciones o cuestiones, ¿no?, que surgen, porque no es un tema demasiado claro, y vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, arrojar algo de claridad o al menos comentaros cómo lo vemos, ¿no? Yo voy a empezar hablando de
del procedimiento para la celebración de los contratos basados, simplemente por dar una, aunque ya lo ha explicado Carlos y muy rápidamente, como sabemos todos, el plan INVEAT, el plan para la inversión, adquisición de, inversión en equipos de alta tecnología, es una de las inversiones incluidas en el componente 18 del plan de recuperación, transformación y resiliencia, a través del que se gestionan en España los fondos que proceden de los instrumentos financieros comunitarios de Next Generation, y estos fondos después se tienen que llevar a la práctica. ¿Cómo se ejecutan? ¿Cómo se adquieren estos bienes? Bueno, pues se ha decidido que se hiciera mediante el sistema de los acuerdos marco. ¿Podrían haber sido otro sistema? Podría haber sido. Tendría que haber sido efectivamente mediante una contratación pública, mediante ayudas públicas, pero se ha decidido que sea mediante este sistema, que tiene algunos inconvenientes. Carlos ya los ha dicho, pues genera algunas rigideces porque se ha hecho mediante una contratación para toda España, liderada por Ingesa, lo cual genera algunas limitaciones, ¿no?, para después los organismos, pero quizá otros sistemas pues habrían tenido también otros inconvenientes, ¿no? Como decimos, para ejecutar este plan INVEAT, para llevar a cabo las efectivas adquisiciones de estos equipos de alta tecnología, se han convocado varios procedimientos. Todos ellos aparecen recogidos y listados en la página web de Ingesa, de todo lo que es su contratación centralizada. Hasta donde yo sé, hay, pues, estos que están aquí, estos 8 acuerdos marco, no sé si hay alguno más, yo los que conozco son estos, que se han convocado, y como decimos, la articulación de esta contratación se lleva a cabo mediante el instrumento del acuerdo marco con varios empresarios. El acuerdo marco, que en realidad no es un procedimiento de adjudicación, es lo que la ley denomina un sistema o técnica de racionalización de la contratación, que se articula en 2 fases. Una primera fase, que es la propia celebración del acuerdo marco, que tiene por finalidad pues seleccionar a las empresas, también a los concretos productos que pasan el corte, y fijar los precios unitarios de estos productos, y posteriormente la adjudicación de lo que se denominan los contratos basados, que son los propios contratos de suministro a través de los que se lleva a cabo la adquisición del bien. Este acuerdo marco, las 2 fases también están a cargo de distintos órganos de contratación. El órgano de contratación del acuerdo marco es Ingesa. El órgano de contratación de los contratos basados será el que corresponda de acuerdo con las competencias de cada una de las entidades participantes. Las entidades participantes, como sabemos, son las comunidades autónomas, distintas comunidades autónomas, no todas, la mayoría, y el Ministerio de Defensa. ¿Cómo se han previsto estos sistemas? Pues hay que estar básicamente a lo que se establecen en los pliegos que soy consciente de casi todas que las personas que están participando o están asistiendo a esta jornada de hoy seguro que los han leído, y los han leído muchas veces, por arriba, por delante y por detrás. Lo que sí que es cierto es que lo que ya no podemos es discutir si la articulación es correcta o incorrecta. Es la que es, los pliegos están ahí, nadie los ha impugnado, y por lo tanto hay que estar a lo que dicen esos pliegos. ¿Cómo se lleva a cabo esta contratación? Hay una fase en la que quizá ya no tenga mucho sentido detenerse, que es la adjudicación del acuerdo marco, porque estos acuerdos marco ya están adjudicados, ya se han celebrado, y como decimos, es un acuerdo marco con varios empresarios, por lo tanto, los adjudicatarios pueden ser varios, de hecho son varios, son todas aquellas ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas, que no se hayan superado los precios de licitación que se habían establecido, y que se cumplan también, evidentemente, con los demás requisitos de admisión, es decir, con los requisitos de solvencia, capacidad, etc. Y además se contempla la posibilidad de que se presenten variantes
en cuanto a las características técnicas y en cuanto a los precios. Y se admite que se presenten sin límite, lo cual tiene una singular trascendencia por la propia articulación, podemos decir si es o no cuestionable, pero la propia articulación que establecen los pliegos sobre la posibilidad, sobre los criterios de adjudicación que se han establecido para los contratos basados y la posibilidad además de que esa adjudicación se realice incluso sin una nueva licitación, por lo tanto sin la posibilidad de presentar nuevas ofertas, lo cual la posibilidad de presentar variantes en cierta medida o en gran medida es lo que salvaguarda el respeto al principio de transparencia en esta licitación, es decir, que yo pueda hacer todas aquellas ofertas que ya contemplen las distintas alternativas en cuanto a valoración que se me establecen conforme a los criterios de adjudicación. Bueno, dicho esto, los acuerdos marco ya están adjudicados, ya se han presentado las ofertas, ya sabemos quiénes son los adjudicatarios, se han presentado las impugnaciones que se han tenido que presentar y ahora nos tenemos que enfrentar con la adjudicación de los contratos basados. Que la lectura de las previsiones de los pliegos, que además en todos los pliegos están en un lugar, en el cuadro resumen, el cuadro de características en el apartado 17 y en la cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas particulares, suscita dudas, ¿no? Y cuando uno se lo lee, pues lo tiene que leer varias veces para intentar entenderlo e incluso es contenidos que hay que integrar con la ley, un poco con los principios generales, ¿no?, de la contratación pública. Las posibilidades que establece la norma para la adjudicación de los contratos basados son básicamente tres. Señala que se podrán contratar sin necesidad de convocar una nueva licitación, en cuyo caso se aplicará o se empleará como criterio de selección el precio, es decir, se llevará el contrato basado, se adjudicará a la oferta de precio más bajo de las seleccionadas. Una segunda posibilidad dice sin convocar una segunda licitación, pero consultando a las empresas seleccionadas en el correspondiente lote y aplicando los criterios objetivos de adjudicación distintos al precio del anexo 11, cuando la concreta necesidad del organismo, es decir, en nuestro caso de los hospitales, no se pueda satisfacer con la oferta de precio más bajo. Y una tercera, que es convocando una nueva licitación, una segunda licitación. ¿Cuándo? Pues en aquellos casos en los que se entienda que no están establecidos todos los términos de los contratos basados ya en los pliegos y en cuyo caso se aplicarán los criterios del anexo, se podrán aplicar a los criterios del anexo 11, algunos de ellos, y necesariamente también el precio. La primera posibilidad, la primera alternativa o sistema no plantea dudas, ¿no? Se adjudicará el precio más bajo. Más dudas plantea la segunda. ¿Cómo se va a articular esta segunda? Pues si bien es cierto que la regulación es un poquito parca de la norma, partiendo de lo que dice, el pliego, partiendo de lo que dice las cláusulas del pliego e integrándolo con lo que la regulación que establece el artículo 221, en concreto el 221.4 de la Ley de Contratos del Sector Público y las reglas generales de la contratación pública y en singular de los acuerdos marco, habría que entender que los trámites serían, primero, preparar una memoria por el órgano de contratación del contrato basado, es decir, del organismo que va a adquirir el bien, de la entidad que va a adquirir el bien, donde justifique que la concreta necesidad no está cubierta, no puede ser satisfecha con la oferta de precio más bajo, y exponga, dice además el pliego, los motivos técnicos o de calidad que motiven que para la adjudicación de los contratos basados se van a utilizar criterios objetivos diferentes al precio. Hay que tener en cuenta que la norma habla de motivos técnicos o de calidad, por lo tanto parece ser que entiende que puede haber motivos de calidad distintos de los estrictamente técnicos, lo cual nos podría llevar a entender quizá como estos serían los criterios de adjudicación que se establecen en el anexo 11 relativos, por ejemplo, al mantenimiento, y habla se podría entender que podrían ser varios de estos criterios. Una vez redactada esta memoria, se tendría que preparar una convocatoria, una consulta, quizá más estrictamente, que se dirigiría a todas las empresas seleccionadas en el correspondiente lote, en la cual se les tendrá que indicar cuáles son las condiciones o condicionantes específicos, así lo dice el pliego,
a los que se supedita esta concreta adquisición, qué se entiende por condiciones o condicionantes específicos, quizás sea una duda importante, ¿no?, que puede surgir a la hora de leer el pliego. Si interpretamos, si intentamos integrar o conectar esta previsión del pliego con lo que es la regulación de los acuerdos marco, y en este caso de los acuerdos marco, los contratos basados se adjudican sin convocar una nueva licitación, tendríamos que entender que esas condiciones o condicionantes específicos se refieren, por una parte, a la concreta necesidad que se trata de cubrir y que no cubría la oferta de precio más bajo de las seleccionadas, y además a los criterios de adjudicación del anexo 11 distintos al precio que se ha decidido que se van a aplicar. En esta consulta, además, se tendrá que hacer un requerimiento, es decir, una indicación a las empresas a las que se dirige esta consulta, de que lo que se les está pidiendo es que manifiesten si están en disposición de cumplir con esas condiciones o condicionantes, y se les tendría que decir cuál es el plazo y el modo de presentación de esas respuestas. No dice nada el pliego de cuál ha de ser este plazo y modo de presentación de las respuestas. Tampoco hay en la regulación del acuerdo marco una previsión clara sobre esto, pero sí que lo hay en la Ley de Contratos del Sector Público. La Ley de Contratos del Sector Público lo que sí que nos dice es que la contratación pública tiene que ser electrónica de extremo a extremo. Por lo tanto, habría que entenderse que el modo de presentación debería ser por medios electrónicos, y en cuanto al plazo, tendría que entenderse, debería ser un plazo mínimo y razonable para que una empresa pueda llegar a confirmar que su oferta cumple con esos condicionantes. Después se dará la respuesta de las empresas, el siguiente trámite. Hay que tener en cuenta, aquí lo decimos, que aquí no hay una nueva licitación. Si no hay una nueva licitación, significa en principio que no se puede alterar la oferta que se había hecho. Por lo tanto, si yo respondo que mi oferta cumple, tendrá que ser la oferta que yo presenté y que se me ha seleccionado en el acuerdo marco y en los términos en la que yo lo he presentado. La siguiente fase sería la valoración, es decir, el órgano de contratación tendrá que examinar y valorar las respuestas para determinar si son correctas en el sentido de que efectivamente dan cumplimiento a esas condiciones o condicionantes, es decir, si efectivamente cumplen o dan satisfacción a la necesidad concreta del organismo, del hospital, que ha justificado que se acuda a este sistema de adjudicación del contrato basado, y también tendrá que valorar si cumple y en qué medida los criterios de adjudicación del anexo 11 que se han señalado como aplicables. A continuación, tendrá que existir una propuesta de adjudicación. Lo verás curioso porque lo de la propuesta de adjudicación pues, es algo que viene expresamente previsto en el pliego. Dice que tiene que haber una propuesta de adjudicación y además exige que a esa propuesta de adjudicación se incorpore la memoria a la que nos hemos aludido como primer trámite. El pliego dice simplemente, al hablar de esta memoria, se refiere a ella en el propuesta de adjudicación, pero la memoria justificativa siempre tiene que ser lo que inicie cualquier procedimiento. Y además, como exigencia del principio de motivación de los actos administrativos, se tendría que acompañar la justificación de que la oferta que se propone como adjudicataria es la que da cumplimiento a los condicionantes, o que en el caso de que sean varias, que es la de menor precio de todas ellas. Y a continuación iríamos ya a la adjudicación del contrato. Como sabemos, en los contratos basados en acuerdos marco no es necesaria la formalización y basta con la adjudicación, con lo cual ya tendríamos la adjudicación del contrato. Estas serían, a nuestro juicio, integrados con la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público, los trámites que se tendrían que observar en este sistema. Y el tercer sistema, o la tercera vía para adjudicar los contratos basados, es el de la convocatoria de una nueva licitación. Respecto de esto sí que existe una regulación quizá más precisa en
en los pliegos y también más precisa en la ley. En la ley de contrato del sector público, las licitaciones para adjudicar contratos basados se regulan en el artículo 221.6 y el propio pliego señala cuáles son esos trámites. Lo que quizá sea más discutible o más cuestionable es cuándo podemos considerar que están o no están todos los términos establecidos, ¿no? Y se genera una cierta confusión entre el escenario que hemos visto antes de convocatoria sin licitación pero con consulta y convocatoria con licitación. ¿Cuándo podemos entender que no están establecidos todos los términos? Pues bueno, aplicando, como decimos, los principios, las reglas de la ley de contratos, habría que entender que es cuando es necesario completar, o el órgano de contratación considera que es necesario completar lo señalado en las ofertas o en los propios pliegos mediante lo que se llama el documento de licitación. Todo ello con un límite. Con un límite. Hay que tener en cuenta que la ley de contratos dice que, y lo establece para todos los contratos basados en acuerdos marcos, sea cual sea el sistema para adjudicación de los mismos, que no se pueden introducir modificaciones sustanciales respecto de lo establecido en el acuerdo marco. Y para entender cuándo hay una modificación sustancial, pues tendríamos que realizar su análisis teniendo en cuenta las previsiones del artículo 205 de la ley que regula lo que son las modificaciones sustanciales de los contratos basados, sin perjuicio, no es momento de extenderse aquí de algunas discusiones doctrinales también sobre si hay otros aspectos que pueden considerarse modificaciones sustanciales en el caso de acuerdos marco, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles serían los trámites? Pues sería una invitación a participar. Aquí la ley sí señala claramente que es una invitación a participar que tiene que realizarse por medios electrónicos a través de la plataforma de contratación del sector público, de la plataforma de contratación del propio órgano de contratación del contrato basado, requisitos que deberíamos entender que son aplicables también a la alternativa anterior, porque no son aplicables solo porque lo establezca el pliego, sino porque derivan de la propia ley, que tendrían que dirigirse a todas las empresas seleccionadas en el correspondiente lote del acuerdo marco y se tendría que acompañar un documento, lo que se denomina en el pliego un documento de licitación que tiene un contenido mínimo. Respecto a este contenido mínimo que se enumera en el pliego, hay algunas cuestiones importantes o que consideramos importantes, que son la justificación de la necesidad de idoneidad, porque probablemente esa justificación debería señalarse por qué se ha acudido a este procedimiento y por qué, por lo tanto, todos los términos no estaban establecidos. Habrá que indicar cuáles son los criterios de adjudicación que se van a aplicar, que necesariamente uno será el precio, que será con una ponderación del 25%, y los demás serán algunos del anexo 11. Habrá que indicar cuáles son los bienes objeto de suministro. Esto es importante porque los pliegos admiten que se introduzcan nuevas especificaciones técnicas. Entonces, quizá podría ser discutible si era correcto o no, pero los pliegos lo establecen y ya no es algo en lo que no se puede entrar a valorar ahora si es legal o no, pero bueno, señala la posibilidad de que se añadan nuevas especificaciones técnicas al punto de que los productos ofertados y seleccionados en el acuerdo marco no cumplan estas condiciones y por lo tanto las empresas tengan que presentar ofertar un nuevo producto, en cuyo caso se les permite ofertar un precio superior, cuyo límite será el presupuesto de licitación, porque es otro de los contenidos. El presupuesto de licitación de ese contrato basado lo tiene que fijarse en este documento de licitación. Se tendrán que señalar también los criterios que se van a utilizar para valorar si una oferta tiene valores anormales o desproporcionados, y se tendrá que señalar también cómo se debe realizar la presentación y cuál ha de ser el contenido de la oferta. Esta oferta se tiene que presentar por medios electrónicos y ahora necesariamente a través de la plataforma de contratación del organismo de contratación. Existe una obligación de ofertar para todas las empresas a las que se ha dirigido la invitación. Esto es importante porque siempre que se esté en disposición de cumplir, pero si no se oferta y la justificación que se da no se considera correcta, sería un motivo de resolución del acuerdo marco de todo el acuerdo marco, no solo con el órgano, con la entidad que está tramitando este
este contrato basado, sino con todo el acuerdo marco de Ingese, por lo tanto con todas las comunidades autónomas, y se señala que el plazo mínimo para presentar la oferta sea de 10 días, pero naturales, no hábiles. A continuación se realizaría la valoración de las ofertas, así con los trámites normales, con el posible trámite, con la posible, si hubiera ofertas anormales, solicitar la justificación de viabilidad de las ofertas, y finalmente la adjudicación, con la que ya el contrato estaría perfeccionado porque no es necesaria la formalización. Hasta aquí os comento mi parte. Ahora voy a pasar la palabra a Jorge Guerrero, para que continúe con la parte relativa al tipo del IVA y al final daremos un tiempo para contestar a las preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Yo os voy a explicar un poquito brevemente cómo está el tema del IVA. A ver, el objetivo de lo que os voy a contar, que es muy concreto, responde a la pregunta que me hacían Carlos y Jorge con respecto a en qué momento y qué mecanismos tenemos para continuar aplicando el régimen del IVA que tenemos actualmente en vigor. Como ha explicado Carlos, pues bueno, a raíz de la pandemia se han ido multiplicando toda una serie de normas extraordinarias que han ido incidiendo en el IVA que se aplica a determinados productos sanitarios, y lo que hemos intentado en primer lugar es recoger cuáles son estas normas, cuál es su ámbito temporal. El ámbito objetivo pues lo conocéis vosotros bien. Si alguien tiene alguna duda, pues obviamente la podemos tratar, pero bueno, digamos, son normas que hace ya algunos meses que andan funcionando y por lo tanto, pues bueno, creo que son ampliamente. Como sabéis, aquí lo que se ha aplicado son fundamentalmente dos normas. Una primera que funciona en paralelo. Por una parte, la Unión Europea tomó en una serie de decisiones, aprobó un régimen de franquicia de derechos aduaneros y exención de IVA a la importación para determinados productos vinculados a la lucha contra el coronavirus, y la traslación de estas decisiones de la Unión Europea al ámbito interno se produce a través de una serie de reales decretos ley que introducen un tipo específico del 0% del IVA en esos productos, siempre y cuando pues, se cumplan una serie de requisitos en cuanto a los destinatarios, ¿no? Fundamentalmente que sean entidades de derecho público, que sean centros hospitalarios o bien que sean entidades no lucrativas. ¿Vale? Estas normas, a falta de que pueda haber alguna extensión, y ya sería la quinta que se produciría en el ámbito europeo, y por lo tanto se traduciría también en el ámbito estatal, finalizan el 30 de junio del año 22. Quiere decir que dentro de 3 meses volvemos a la normalidad. La mayor parte de los elementos que están previstos en el anexo, tanto en la decisión de la Unión Europea como en los distintos reales decretos, pasarían al tipo del 21%, lo cual, como sabéis, tiene una incidencia económica importante para el destinatario habitual de estos bienes, porque el IVA no es deducible para las entidades del ámbito sanitario y, por lo tanto, supone un mayor coste en su adquisición. En paralelo a esto, estas medidas, se han aprobado otra serie de medidas específicas, unas relativas al tipo reducido para las mascarillas quirúrgicas desechables. Estas también finalizan el 30 de junio del 22, y otras específicas para los test de diagnóstico in vitro de COVID y para las vacunas. Estas, a diferencia de las medidas anteriores, finalizan a 31 de diciembre del 2022. Como digo, y lo decía Carlos también al inicio, a día de hoy no tenemos noticias de que la Unión Europea vaya a extender estas medidas, y por lo tanto tenemos que trabajar esta vez sí bajo la asunción de que en junio se finalizará. ¿Cómo nos afecta esto a las operaciones tanto del Plan INVEAT como de otras operaciones que podamos tener en marcha y que, bueno, pues estén pendientes de ejecución? Bueno, lo que determina el tipo de IVA que va a resultar aplicable a una determinada transacción es la fecha de devengo de la operación. Y esta fecha de devengo a efectos del IVA
variará en función de qué tipología de operación nos encontremos. Cuando nos encontremos ante una entrega de bienes, y esto será, por ejemplo, el caso típico de un equipamiento, el devengo se produce con la puesta a disposición del adquirente. El momento en el que la máquina está instalada y entregada al adquirente, en ese momento se produce la fecha de devengo. Esto, evidentemente, introduce una dificultad muy alta para poder beneficiarse del tipo 0 que actualmente está en vigor, puesto que la entrega de los equipos antes de junio del 22, desde luego puede ser un reto teniendo en cuenta tanto la tramitación de todo el proceso de licitación como después pues, lo que es la propia. En cuanto a los contratos de suministro, y aquí pues, normalmente esto será lo que afectará, pues, por ejemplo, a operaciones con reactivos, con otros tipos de productos que van a tener una cadencia sucesiva, las entregas, ahí el devengo del impuesto no se produce en el momento de la entrega, con la fecha del albarán de entrega, sino que se produce cuando resulte exigible cada tramo de precio que se vaya a facturar. Por lo tanto, habitualmente coincidirá con la emisión de la factura más una serie de días que estén contemplados en los pliegos. ¿Cómo se soluciona esta cuestión en el ámbito privado y cuál es el mecanismo que se suele utilizar en estos momentos en los que se producen cambios de tipo impositivo para continuar aplicando el tipo reducido, que como digo fundamentalmente beneficia al adquirente, pero que evidentemente para las empresas vendedoras un efecto colateral como inductor de ventas, ¿no? Pues a través de los pagos anticipados. La normativa del IVA es que en aquellos supuestos en que se produzca un pago total o parcial a cuenta del precio final de manera anticipada, con anterioridad a la entrega del producto, en ese momento se devenga el IVA. Y pues, si se produce cualquier pago entre hoy y el mes de junio, este pago se podrá beneficiar del tipo 0%. Esto que en el ámbito privado tiene una traslación pues, relativamente sencilla, en el ámbito público puede acabar resultando más complicado, no es algo que esté previsto en los pliegos. Y aquí pues, también las entidades adjudicatarias tendrán bueno, pues, que ver si puede llegar a utilizar o no este tipo de mecanismos. Hasta aquí mi intervención. Tenemos algunas preguntas, me pido que sea breve para dar estos últimos 10 minutos para poderlas atender, sobre todo si tenéis alguna otra, pues encantados de atenderlas. Solamente veo una pregunta, no sé si Carlos ha sido claro cómo porque como es un tema que da bastante debate, me extraña que solo haya una. Es en una barra que pone Q&A, a través de ahí se pueden hacer las preguntas. La pregunta que tenemos es, me gustaría saber qué se entiende por menor precio. Entiendo que es a los efectos de la parte que he comentado yo, el de licitación o el de vida útil, contando los valores que ha marcado de mantenimiento todas las empresas. Yo creo que cuando el pliego se refiere al precio menor es al de la oferta económica, tal como se recoge en el correspondiente sobre, es decir, al precio, al precio unitario del equipo que se oferta. El mantenimiento se valora en otros criterios de adjudicación. Jorge, la siguiente es la que, en fin, ya hemos tratado tú y yo con anterioridad. ¿Pueden las administraciones realizar pagos anticipados? Lo permite la Ley de Contratos del Sector Público. La Ley de Contratos del Sector Público, como regla general, consagra lo que se llama el principio, además ya es clásico en nuestro derecho, del servicio hecho, es decir, solamente el pago se tiene que realizar cuando se ha realizado, se ha efectuado la prestación. Existen algunas regulaciones que
que lo eximen, como pueden ser pues las certificaciones de obra, en los contratos de obra que se va haciendo, no es que sea un pago anticipado, pero se va haciendo, son pagos a cuenta, la posibilidad de que los pliegos, esto sí que lo establece la ley, la posibilidad de que los pliegos contemplen la previsión de pagos anticipados, debería preverlo expresamente. Sí que es verdad que en el caso de INVEAT no está previsto en los propios pliegos, y cabe la posibilidad en contratación de emergencia, que no es esta. Dicho esto, esto es lo que establece la ley de contrato del sector público, pero es verdad, también es verdad, y como siempre ocurre en materia, en materia jurídica, siempre hay un ámbito para la ambigüedad o para que se puedan tener distintas opiniones. Sí que es verdad que las leyes de haciendas autonómicas contienen algunas previsiones, en concreto una previsión cuando hablan de lo que son las obligaciones de las haciendas públicas, de cuándo se pueden realizar los pagos, y estas son exigibles, que establecen que se deberán satisfacer las obligaciones de la hacienda pública cuando éstas se hayan, en caso de prestaciones o servicios a la administración, cuando se haya realizado el correspondiente servicio o cuando se haya garantizado la correspondiente obligación. Esto, pues bueno, ya es algo que tienen que valorar los interventores de las comunidades autónomas, que alcance le quieren dar a estas previsiones en aquellas comunidades autónomas cuyas leyes de haciendas lo contemplen, pero podría ser una vía para habilitar en este ámbito en que nos encontramos unos pagos anticipados. La siguiente es para ti, Jorge. Siguiente, si me permites, nos preguntáis qué tipo de suministros estarían exentos según el Real Decreto, si son contratos de suministro o únicamente entrega de equipos. A ver, el Real Decreto lo que establece es un listado de hasta 44 epígrafes de elementos, algunos de los cuales pues, habitualmente se estructuran a través de contratos de suministro y por lo tanto pues, se van produciendo a lo largo del tiempo. A todas estas entregas que se produzcan en el marco de estos contratos, y aquí por ejemplo podemos pensar pues, en determinados suministros fungibles, en algunos EPIs, pueden haber elementos de este estilo. Estos tendrán este tratamiento de IVA 0%. Nada impide que para todos aquellos otros contratos, que bien sea sobre estos elementos o sobre elementos distintos, como puede ser un equipo, y aquí se incluyen pues desde determinados respiradores hasta otros aparatos de diagnóstico, se aplique el tipo del 0%, aunque no sea un contrato de suministro como tal, sino que sea una pura entrega. No sé si he respondido a la pregunta, si tenéis alguna duda todavía la podemos ampliar. Las siguientes preguntas, hay dos que son, no va a ser posible. Una es que nosotros contestemos, ¿no? Los plazos estimados de los contratos basados para adjudicación. Esto no, la verdad es que no lo sabemos. Esto tendríamos que preguntar, hay que preguntar a cada uno de los órganos de contratación de cuándo piensan hacer las licitaciones para la adquisición de estos equipos. La norma permite que los pliegos y la propia ley permite que se puedan adjudicar estos contratos o incluso licitar simplemente durante la vigencia del acuerdo marco, con lo cual esto es difícil de saber. La siguiente pregunta sobre las especificaciones. Por ejemplo, cuando se refiere a una especificación al suministro de equipos de hemodinámica, ¿cuál es el significado que se le va a dar a eso? Esto es algo que se escapa de nuestro entendimiento, ¿no? Habría que ver exactamente qué es lo que dicen los pliegos y habría que haberle planteado una consulta, ¿no?, al órgano de contratación. En cuanto a las obras, efectivamente, las obras que sean necesarias para instalar los equipos
no están financiadas, lo dicen claramente los pliegos, no están incluidas, no es obligación del adjudicatario del contrato basado realizar las obras, y lo único que tiene que como obligación es establecer un proyecto de cuáles son las obras que requerirían la instalación de su equipo. ¿Tendría que sacarse una nueva licitación solo para la obra? Pues tendrá que contratarse de acuerdo con los procedimientos de contratación de la ley. Efectivamente, no hay otra alternativa, sea el procedimiento que sea abierto, restringido, negociado, si pudiera ser negociado, que a lo mejor en algunos casos lo pueda ser, negociado de urgencia. Se considera que la obra solamente la puede realizar alguien por una singularidad técnica, pero tendría que utilizarse los procedimientos de contratación y lo tendría que sacar el expediente con el procedimiento correspondiente el órgano de contratación del contrato basado. El siguiente es de Jorge. Bueno, sobre la aplicación, lo que decíamos del principio de devengo, pues hombre, la verdad, vinculado a lo que son las compras del Plan INVEA, complicado. Toda la tramitación administrativa y el propio suministro del producto hacen que lo que es el periodo natural, el momento natural de devengo, que es el momento de la entrega, se vaya a producir con posterioridad al 30 de junio. Dicho esto, pues aquí pueden haber dos cuestiones y esto, como digo, son las entidades adjudicatarias las más interesadas en que esto se produzca. Una, o bien que se apruebe nuevamente una extensión del plazo del tipo 0%. Hoy por hoy no parece, pero bueno, veremos conforme se acerque el mes de junio qué decisiones toma la Unión Europea. La otra es pues, que a partir de la normativa que nos comentaba Jorge Robles hace un momento, las entidades adjudicatarias pues, muestren una cierta flexibilidad para acudir a un pago anticipado. ¿Permite INVEA la celebración de contratos mixtos derivados? Yo creo que sí, pero siempre que no supongan una modificación sustancial respecto del acuerdo marco, lo cual yo creo que sí permitiría un contrato mixto de servicios, porque ya los propios pliegos están previendo, o sea, el contrato simplemente el contrato que se adjudica, el contrato basado va a ser ya puede ser un contrato mixto al tener el mantenimiento. Y eso es un servicio, porque no olvidemos que si lo que se está es adquiriendo la propiedad del equipo, el mantenimiento no sería una prestación adicional, por lo tanto estaríamos en un contrato mixto de servicios, de suministro y servicios, pero yo creo que no permite un contrato mixto de suministro, servicios y obras, porque expresamente los pliegos dicen que no cabe obras, por lo tanto, o que las obras se tendrán que tramitar por el órgano de contratación del contrato basado, y por lo tanto tendría que ser en un contrato diferente. Por lo tanto, yo creo que podría existir un contrato mixto de suministro y servicios, pero no un contrato mixto de suministro, servicio y obras para la instalación del equipo. ¿Y es posible considerar el aval conforme a la ley reguladora de las haciendas locales? Pues entiendo que un aval puede ser, es una garantía. Si el interventor considera de esa hacienda autonómica que cabe aplicar esa previsión de su ley de haciendas para autorizar pagos anticipados, digo, yo puedo tener mis dudas sobre esto, pero son los interventores los que saben especialmente de esto y sobre todo los que tienen la capacidad de decisión. Seguramente, si consideran que esto es posible, yo entiendo que el aval sería una de las garantías que lo habilitaría. No sé si hay alguna... Yo simplemente quería matizar una cuestión con respecto a la siguiente pregunta, ¿no? En la que se decía, bueno, nos preguntáis, hacéis referencia a un anticipo de pago. Lo que te establece la norma es que sea un pago anticipado. Aquí lo que no valdrían, y esto aquí hay que estar un poquito al detalle,
son los anticipos reintegrables. Tiene que ser un pago, digamos, ya a cuenta. Evidentemente, si después la transacción no llegase a perfeccionarse, pues esto tendrá las consecuencias que deba tener, pero lo que sea de alguna manera un componente de financiación o de subvención, que esto es verdad que lo podemos ver más en otro tipo de situaciones, más que en este tipo de compras, pero eso no sería suficiente. Tiene que ser un pago a cuenta del precio final. Bueno, hay más preguntas. Lo que ocurre es que el tiempo que teníamos es limitado para esta modalidad de webinar. El resto de preguntas, bueno, si nos las quieren transmitir directamente y ya podemos hacer un análisis más concreto y detallado. Por nuestra parte, simplemente darles las gracias por la asistencia, por haber atendido a este rápido y limitado en tiempo, lo sentimos, webinar, y bueno, hasta otra ocasión en que podamos plantear otro. Jorge. Pues muchas gracias por la asistencia a todo el mundo y lo dicho, cualquier duda estamos a su disposición. Muchas gracias.